Nombre, amén. Puede sentarse, por favor. El jueves anterior, a partir de este texto que acabamos de leer, hablamos del poder para salvación que tiene la gracia de Dios, de cómo la gracia de Dios obra en nuestro favor para salvarnos. Pero de alguna manera, cuando leemos este texto, nos damos cuenta que la gracia de Dios no solamente tiene poder para salvarnos, sino que tiene poder también para transformar nuestra vida, para cambiarla y hacerla a la manera que nuestro Dios quiere. Es decir, que la gracia de Dios no solamente nos salva, sino que también nos transforma. Fíjese usted lo que dice el versículo 14. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Así que la gracia abundante de Dios, una gracia exagerada, un don inmerecido hacia nosotros, también hace que seamos transformados. Pablo, como yo le decía, según él mismo se describe en este fragmento de la palabra de Dios, él mismo se describe como un blasfemo, un perseguidor y un injuriador. Pero él dice que la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Y ese concepto de que haya sido más abundante le da un énfasis al hecho de lo que él era y de lo que ahora es, en relación con el poder transformador que tiene la gracia de Dios. Nuestro Dios, cuando llega a nuestras vidas, hay una frase típica de algunos predicadores, que Dios te ama como tú eres, que Dios te acepta como tú eres. Y eso es una verdad a medias. Dios sí te ama, pero Él te ama es a pesar de lo que eres, no como eres. Porque cuando tú llegas a Cristo, cuando tú te acercas a Cristo y Cristo te salva, a partir del momento en el que Cristo te salva, comienza una obra transformadora que es lo que nosotros llamamos la santificación, que es ese proceso a través del cual nosotros llegamos a ser lo que Dios quiere que nosotros seamos, a parecernos más y más a su imagen. Pablo, por lo que había hecho, merecía ser condenado, era culpable de pecados graves y él lo sabía. Usted recuerda que mencionamos cómo él no se conformaba solo con lograr que la gente blasfemara contra Cristo, sino que él de alguna manera sentía satisfacción cuando maltrataba y ultrajaba a los cristianos. Él sabía perfectamente quién era, pero la gracia de Dios vino en su auxilio. Y no solamente lo salvó, sino que lo transformó. Por eso es que Pablo dice, la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Nosotros, cuando llegamos a Cristo, debemos entender que su gracia, que ese don inmerecido nos va a transformar, nos va a cambiar. En Tito capítulo 2, desde el verso 11 hasta el verso 14, el mismo apóstol Pablo nos habla del poder transformador de la gracia de Dios. Leámoslo, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, fíjese usted eso, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y uno entonces ahí podría preguntarse, bueno, Darwin, ¿y si la palabra de Dios afirma
de que nosotros a través de la gracia somos enseñados para renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, es decir, al hecho de no vivir piadosamente según lo que Dios ha establecido y a no dejarnos manejar por esos deseos que surgen de nuestra tendencia hacia el pecado. ¿En qué punto uno pudiera ubicar a lo que algunos llaman un cristiano carnal? Ese cristiano que ha sido salvado por la gracia de Dios, pero que todavía vive como si fuera un impío. Ese que asume que ser cristiano es un rótulo, pero que dentro de su vida no se observa que Cristo sea el que ocupe el trono de su vida, sino que este cristiano todavía es manejado por sus deseos, por sus anhelos, por sus pasiones. La Biblia, uno si se fija en los términos, la Biblia no afirma, según lo que dice Pablo, que es que nosotros como cristianos vamos a dejar de tener deseos o tendencias hacia el pecado. Lo que Pablo afirma es que nosotros debemos renunciar a eso que no es piadoso y a esos deseos que no son acordes a la nueva vida en Cristo. Es decir, que usted y yo, el más alto de los predicadores o el más eminente de los cristianos, sigue teniendo de su propia concupiscencia una tendencia hacia el pecado. Pero ¿qué es lo que hace todos los días un verdadero y genuino cristiano? Renuncia, abandona, rechaza eso que le atrae solo con un fin, con el fin de agradar a Cristo. Con el fin de que a través de su vida Cristo sea glorificado. Hermano, la gracia de Dios no solamente nos salva, la gracia de Dios nos transforma. Y nadie podría decir que la gracia de Dios lo ha salvado si esa gracia en consecuencia no lo ha transformado. No se trata aquí de decir, porque sería también en contra de aspectos que la Biblia describe en relación con hechos, y yo lo decía el jueves anterior sobre esa posibilidad que tenemos de fallar a Dios. Pero una cosa es ese pecado que ocurre en el cristiano cuando es atraído y es seducido por su propia concupiscencia. Y después que ocurre esa atracción y esa seducción, entonces el pecado es concebido y luego da a luz. Es decir, habla de un proceso que se simula, según el lenguaje que utiliza Santiago, al de la procreación, ¿no? ¿Cuánto tiempo transcurre entre que un espermatozoide es fecundado por un óvulo es fecundado por un espermatozoide y se forma esa primera célula, pero luego cuánto tiempo ocurre para que se dé ese hecho de que llegue a la vida un nuevo ser o que haya el alumbramiento, que es cuando sale la placenta? Y no es que esté diciendo que para que el cristiano peque pasan 9 meses o 37 semanas, no. Lo que intenta transmitirnos el escritor es que para que el cristiano peque se tiene que dar un proceso en ese cristiano que está pegado a Cristo. Es decir, que de su propia concupiscencia, de su propia tendencia al pecado, en algún momento es atraído por algo que a él le gusta. Pero se sigue exponiendo tanto a eso que lo atrae, que luego es seducido. Es decir, que uno debiese entender que en el momento en que la atracción hacia el pecado aparece en su vida, en ese momento debes renunciar a esa atracción para que no seas posteriormente seducido y en consecuencia de eso, pasado el tiempo, peques. Hermano, un cristiano que peca no pecó en ese momento. Es decir, no ocurrió de ipso facto, sino que previamente, cuando uno echa a andar hacia el pasado, a mirar de manera retrospectiva lo que ocurrió, uno se da cuenta que hubo un primer momento donde él permitió, así como dice el texto bíblico,
que una zorra pequeña, que él consideró que era insignificante, que no tenía ningún valor, que para qué matarla si es demasiado pequeña, terminó por echarle a perder la viña que estaba en cierne. La gracia de Dios no solamente nos salva, la gracia de Dios nos transforma. El apóstol Pablo era un hombre perseguidor, incrédulo, pero la gracia de Dios vino a su vida y él no solamente se convirtió en creyente, sino que se convirtió en un individuo lleno de amor hacia Cristo y hacia los suyos. Y yo no estoy hablando aquí de una transformación meramente externa. Pablo habla aquí de una transformación que incluye la fe y el amor. Y esos son ingredientes internos de la vida de piedad. Pablo no está hablando aquí del cambio de ropa cuando se convirtió, que factiblemente habían ciertas batas o ciertos vestidos que él no usaba, pero que después de su conversión él empezó a usar. Él no está hablando de eso. Él está hablando del don de la fe y del amor que Cristo puso en él cuando se convirtió. Y él dice que esa fe y ese amor son parte integral de la vida cristiana, que él dice la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Es decir, es algo que viene juntamente con Cristo. El que tiene a Cristo tiene esos ingredientes en su vida. Y el apóstol, poniéndolo en otras palabras, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y solo en ese verso podríamos quedarnos, porque fíjese que el apóstol Pablo dice que esos aspectos fundamentales de la vida cristiana nos son dados, pero a partir de un hecho que a muchos no nos gusta, y es del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Debemos de manera permanente y progresiva preocuparnos por conocer quién es nuestro Dios. Debemos preocuparnos por ahondar. Y yo quisiera ser muy enfático: no era suficiente con que Pablo dejara de ser un perseguidor, no era suficiente con que él comenzara a reunirse con los cristianos que profesaban su misma fe. Ahora él debía darse a ellos, a los que persiguió antes. Y eso fue lo que exactamente hizo el apóstol Pablo. Su incredulidad se convirtió en fe y su odio se convirtió en amor. Y aquí fe no es tanto como la capacidad de creer, sino como el conjunto de creencias. Un hombre que no creía, ahora cree a plenitud en Cristo como su único y suficiente Salvador. Hermano, y el amor del que está hablando aquí Pablo no es una simple expresión verbal. Pablo no está simplemente diciendo, como a veces decimos, no, yo te quiero. No, Pablo no está diciendo que le da gracias a Dios porque lo convirtió en un hombre cariñoso, en un hombre amable o afable, sino que Pablo está diciendo aquí, en toda la enseñanza del Nuevo Testamento, él nos habla de un amor que se expresa a través del servicio. Un amor que se muestra en el sacrificio hacia los demás. Un amor que se muestra en la preocupación por el estado del otro. Hermanos, es importante que nosotros comprendamos en esta noche, a partir de la palabra de Dios, que debemos tener una disposición en cuanto al amor hacia nuestros hermanos que fueron comprados con la misma sangre que nosotros hemos sido comprados y que nos hemos constituido ahora en hermanos. Hermanos, no es una frase trivial.
Uno no dice hermano por Dios le bendiga, hermano, por decirlo. Hermanos, Pablo lo que estaba diciendo era que él tenía muestras en su vida que esa gracia que lo había salvado ahora lo había transformado y lo había convertido en un individuo que estaba dispuesto aún a entregar su vida en sacrificio por aquellos que eran ahora sus hermanos. Y hermanos, si nosotros hemos sido transformados por esa gracia de Dios, esa gracia de Dios nos capacita para cumplir con estas demandas del amor bíblico. Yo voy a decir algo hoy públicamente, algo que a mí me ha preocupado. Me voy a confesar con usted. Y es que a veces yo noto que yo he ofendido a personas sin darme cuenta acá en la iglesia. Y yo a veces me he puesto a reflexionar sobre en qué momento yo los ofendí. Y yo quisiera hacer un llamado público. Usted no me lo planteaba, pero lo voy a hacer. Si hay alguien que esté acá o que no esté viendo, que haya sentido que yo lo he ofendido, por favor, hágamelo saber de manera personal. No tengo problema en pedirle perdón si yo le he causado algún dolor. Pero yo lamento mucho que usted y yo, que fuimos comprados por la sangre de este precioso Cordero santo y sin mancha, tengamos que vivir en disgusto, tengamos que tener un problema y aún en ocasiones que usted se haya ofendido conmigo, aún sin yo haberme dado cuenta. No, hermanos, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y yo me lo quiero tomar personal lo que dijo Pablo. Alguna vez alguien me dijo que él sí no era este. Yo sí quiero decirle esto. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Qué bueno que usted hoy entendiera que Pablo comienza esta parte del texto haciendo referencia a esa verdad acerca de sus epístolas pastorales, y es que es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Todos aquí en esta noche debemos convencernos. Todos aquí en esta noche debemos estar plenamente convencidos de que nosotros estamos acá por la pura gracia de Dios. Que Jesús nos amó a pesar de ser pecadores. A pesar de ser personas indignas de recibir su amor, hoy usted y yo estamos en este lugar. Porque Cristo Jesús, el Rey del universo, el soberano, el eterno, el excelso, Él decidió amarnos. Hermano, no vale la pena estar ofuscado con su hermano. Y no piense usted que esto yo lo escribí hoy, ¿no? En la próxima vez que a mí me toque predicar un jueves también voy a hablar de esto. Hermanos, pero es importante que nosotros entendamos que Cristo no solo nos salvó, sino que nos dotó de un conjunto de verdades que debemos conocer, que a eso se refiere la acepción de la fe. Ese conjunto de creencias, nosotros creemos en la redención, creemos en la justificación, creemos que Jesucristo vuelve por su iglesia, creemos que somos antes de la tribulación arrebatados para irnos con Cristo. Ese es un conjunto de creencias y de verdades. Creemos, como enseñamos el domingo pasado, que Dios es uno y uno su nombre, y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso es verdad. Así como también es verdad que Dios nos ha dotado de amor. Seguid la paz con todos, y ahí hay una coma, y la santidad,
Es decir, que lo que se escribe entre comas usted pudiese quitarlo. ¿Sí sabía usted eso? Es decir, es como una aclaración dentro de una frase. Es decir, y el texto entonces diría: seguid la paz con todos, coma, sin la cual. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Voy a invitarle a estar en pie y damos gracias a Dios en esta noche. Oiga, que Dios obre en nuestras vidas, hermano. Hermano, yo quiero que cuando Cristo venga todos nos vamos a ir con Él. Que al sonar de la final trompeta, en el lugar donde estemos, seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos para recibir al Señor en el aire y estar para siempre con Él. Y que si tal vez hemos muertos, de allá de la tumba donde estemos o del lugar donde repose nuestro cuerpo, seamos transformados para recibir al Señor en el aire y estar para siempre, para siempre, para siempre con Él. El objetivo de nuestra fe no es venir los martes, los jueves, los sábados y los domingos al culto. Es estar plenamente convencidos. Hermano, plenamente convencido de que si Jesucristo viene ahora, de que si Cristo hoy apareciese para levantar a su iglesia, usted con total tranquilidad dijera: puede venir hoy, puede venir mañana, pero yo estoy preparado para irme con Cristo. Yo estoy preparado para irme con Cristo. Hermano, Maranata, Cristo viene. Maranata, Cristo viene. Maranata, Cristo viene. Aleluya, oremos al Señor en esta hora, soberano y eterno Salvador.